En 1881, Milton Hershey regresó a casa después de 2 intentos fallidos de abrir una tienda de dulces. Habiéndose quedado sin dinero, Hershey se acercó a sus tíos para pedir un préstamo más e iniciar un nuevo negocio, pero en lugar de eso, fue rechazado, insultado y expulsado de la casa. En la época en la que el chocolate era visto como un lujo para los ricos, Milton Hershey dejaría esa casa para crear el mayor fabricante de chocolate en el mundo y al mismo tiempo hacerlo asequible para las masas. Esta es la historia de cómo un hombre pobre y sin recursos logró cambiar la industria del chocolate. Milton Hershey nació el 13 de septiembre de 1857 en Derry Township, Pensilvania. Sus padres, Henry y Fanny Hershey, eran agricultores pobres que vivían al día, en gran parte debido a los negocios fallidos de su padre. Cuando Milton tenía 2 años, su padre vendió la granja para aprovechar la fiebre del petróleo en Pensilvania. En ese momento, el petróleo se estaba convirtiendo rápidamente en una necesidad en la vida de los estadounidenses, y para quienes hallaban petróleo, se volvían ricos de la noche a la mañana. Henry gastó imprudentemente todo su dinero durante los siguientes 2 años, excavando por petróleo hasta quedarse en quiebra, sin suerte, dejando a la familia Hershey en pobreza extrema. Para ese entonces, su esposa Fanny ya estaba embarazada por su segundo bebé. Sus 2 hermanos viajaron hasta Pensilvania para ver cómo se encontraba su hermana y su pequeño sobrino. Pero lo que encontraron cuando llegaron allí no fue lo que esperaban. Su hermana Fanny se miraba débil y sin vida, al igual que su hijo de 4 años, Milton, que llevaba días sin comer. Los 2 hermanos ofrecieron ayudar a la familia, con la condición de que Henry renunciara a su búsqueda del petróleo. Henry de mala gana aceptó, y la familia se mudó a Lancaster, donde los hermanos les dieron una granja para vivir. En su nueva granja, Milton trabajó junto a su madre criando gallinas y vendiendo huevos, mientras que su padre plantaba árboles y experimentaba con represas para criar peces. Sin embargo, Milton vio cómo la relación entre sus padres decayó y empeoró aún más cuando su padre abandonó a la familia de nuevo en busca de otro plan para hacer dinero. Cuando llegó el invierno de 1867, el frío era tan severo que resultó muy difícil mantener caliente la granja de Hershey. Tanto Milton como su pequeña hermana Sarena contrajeron un fuerte resfriado, y mientras su madre hizo todo lo posible para restablecer su salud, Sarena empeoró hasta desarrollar una fiebre terrible. Fue en ese momento que Fanny se dio cuenta de que lo que tenía su hija no era un resfriado, sino escarlatina, una enfermedad muy mortal que cobró la vida de miles de niños en aquellos tiempos, y la hermana de Milton no fue la excepción. A la edad de 4 años, Sarena Hershey falleció. Esta tragedia resultó ser un momento clave en la vida de Milton, quien a la edad de 10 años decidió hacer todo lo posible para tener una vida mejor para él y su madre. Y así, poco tiempo después, abandonó la escuela y fue en busca de su nuevo propósito. En 1871, a la edad de 14 años, Milton consiguió su primer trabajo como aprendiz para un impresor local, Sam Ernst, que era el editor de un periódico alemán-inglés. Sin embargo, Milton odiaba el trabajo. El oficio en sí le resultaba aburrido y a menudo era gritado por el propietario, quien tenía un muy mal carácter. Para empeorar las cosas, su padre lo había contratado con la empresa por 5 años. Después de unos pocos meses, Milton ya estaba harto. Frustrado, arrojó su sombrero a una de las máquinas de impresión, provocando que se estropeara, y terminó despedido inmediatamente por su jefe. Para su sorpresa, su madre lo apoyó. Ella vio que el trabajo de imprenta era idea de su marido y no encajaba nada bien con el futuro de su hijo. Se unió con su hermana Mattie y juntos consiguieron otro trabajo para Hershey en la confitería Lancaster, propiedad de Joseph Royer. Fue aquí donde Milton tuvo su primera prueba en el negocio de los dulces. Los dulces en aquella época eran creados mediante experimentos y con tradiciones pasadas de generación en generación. Las recetas eran muy escasas y muchas de ellas
ni siquiera estaban escritas y eran reproducidas por memoria. Como resultado, el dueño no confiaba en el joven Milton para un proceso tan complicado y en lugar de eso, le asignó a lavar los platos, tomar pedidos en el mostrador y entregar helados y golosinas en las casas de sus clientes. La madre de Milton, por otro lado, sabía que para que su hijo fuera exitoso, necesitaba aprender el oficio de los productos más vendidos y duraderos que ofrecía la tienda: dulces. Le insistió al dueño que librara a Milton de sus otras tareas y que solo le enseñara a hacer dulces. Incluso le ofreció pagarle personalmente al dueño para este favor, a lo que el dueño finalmente accedió. Milton estaba feliz, se enamoró rápidamente del oficio y pronto descubrió su habilidad para mezclar ingredientes y hacer dulces, y luego aprendió cómo y dónde comprar los ingredientes, además de poner los precios. Se familiarizó con una gran variedad de dulces, como caramelos, golosinas y mentas. A su padre, por otro lado, no le agradaba el trabajo de Milton, y a menudo le decía a su hijo que hacer dulces era un trabajo para mujeres. Pero Milton no prestó atención a sus palabras. Mientras que su padre dejó a la familia una vez más para buscar fortuna en Chicago y Colorado, Milton pasó los siguientes 4 años trabajando para el señor Roger, aprendiendo más sobre el negocio de los dulces, y después de ganar confianza en su conocimiento y experiencia, él y su madre estuvieron de acuerdo que llegó el momento de abrir su propio negocio. Pero el problema ahora era que el dinero que Milton había ahorrado a lo largo de los años no era suficiente para abrir un negocio de dulces. Por suerte, sus tíos lo apoyaron y le prestaron $100, lo cual le alcanzaba para abrir una tienda. Con su apoyo, Milton Hershey estaba listo para abrir su primer negocio, a la edad de 19 años. Sin embargo, no iba a ser nada fácil. En 1876, Estados Unidos iba a ser sede de la Exposición Universal por primera vez en su historia, en la ciudad de Filadelfia, que estaba situado a 112 kilómetros de donde vivía Hershey. Con noticias que participarían 37 países y con la espera de millones de espectadores, Milton decidió abrir su primera tienda de confitería en el Spring Garden Street de Filadelfia. Ahí, Milton ofrecía una gran variedad de dulces, como helados, caramelos, frutas y nueces, y aunque había muchas otras tiendas alrededor, el puesto de Milton destacaba entre los demás. Una de las cosas que hizo diferente fue instalar un conducto de aire en la cocina para mover el aroma del caramelo al aire exterior. De esa manera, la gente captaba el olor de sus dulces y se atraían a su puesto, y mientras que su negocio comenzó a crecer, Milton tuvo que alquilar un espacio más grande para su tienda. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal cuando la feria terminó y la Gran Depresión de 1873 se intensificó, lo que provocó que sus ventas cayeran de inmediato. Milton logró mantenerse a flote vendiendo sus dulces al precio mayorista en ciertas otras tiendas, pero luego se le presentaría otro problema. El azúcar se volvió demasiado caro y el puesto de Milton ahora estaba luchando para obtener ganancias. Mientras que su negocio perdía dinero, Milton tuvo que pedir prestado a sus tíos, y durante los siguientes 5 años, Hershey trabajó tan duro que cayó gravemente enfermo y permaneció en cama durante varios días. Una mañana recibió una carta de sus tíos, diciéndole que ya no le prestarían más dinero. Le aconsejaron que cerrara su tienda y rescatara todo lo que pudiera salvar. Hershey, que ahora tenía 24 años, no tuvo otra opción más que declararse en bancarrota. No solo había perdido su negocio, sino también la fe de su familia en él. En 1881, el padre de Hershey se enteró de la fiebre de la plata en Leadville, Colorado, y le escribió a su hijo para que fueran juntos. Milton supuso que no tenía nada que perder, así que aceptó unirse con su padre. Cuando llegaron a Colorado, Hershey descubrió que toda la plata por la que habían venido ya se había acabado. Entonces, ignoró a su padre y encontró trabajo en una tienda de dulces en Denver. La tienda se especializaba en caramelos, pero en lugar de usar parafina, que era la norma en ese momento, el dueño de la tienda usaba leche fresca, vainilla y azúcar.
El resultado era un caramelo dulce, terso y suave con una vida útil más larga. Hershey quedó tan impresionado con el proceso que se quedó y trabajó en la tienda durante un año, hasta que practicó y memorizó el proceso. Una vez que estaba listo, decidió abrir una nueva tienda de dulce en una de las ciudades más competitivas de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. Regresó con sus tíos con la esperanza de obtener otro préstamo, pero para su decepción, lo rechazaron y no querían nada que ver con su negocio. Sin embargo, su tía Mattie confió en Hershey y le prestó suficiente dinero para montar su nueva tienda. Al llegar a Nueva York, no perdió tiempo en buscar empleo y comenzó a trabajar en Hyler's Candy Shop, que tenía 2 tiendas exitosas en la ciudad. Una vez que conoció los suministros locales y agarró confianza en la ciudad, abrió su segunda tienda en 1884 y se distinguió entre los demás ofreciendo sus caramelos al estilo de Denver. Su negocio resultó ser exitoso y la gente de Nueva York quedaron encantados con sus caramelos. Mientras que sus ventas fueron subiendo, Milton fue persuadido por su padre para añadir dulces para la tos en su tienda, pero su decisión de vender dulces para la tos significaba que estaba desafiando a otra marca ya establecida en la ciudad, Smith Brothers Cough Drops, que eran apreciados en la ciudad y no tomaron el desafío a la ligera. Durante los siguientes 2 años, el negocio de Milton comenzó a caer lentamente, en gran parte debido a la competencia en la ciudad, acumulando más deudas, hasta que finalmente se declaró en bancarrota en 1886. Una vez más, Milton había fracasado. Sin embargo, no perdió la esperanza y sabía lo que tenía que hacer. Esta vez se centraría en una cosa: caramelos. Volver a Lancaster no fue fácil para Hershey. Aún así, reunió el valor después de unas semanas y volvió con sus tíos para un préstamo más. Les habló de su nueva receta de caramelo y que esta vez tenía mejor posibilidad de tener éxito porque podía conseguir los ingredientes en casa. Pero sus tíos ya estaban hartos con Hershey. Le dijeron que no era nada diferente como su padre y que él ya no era bienvenido en su casa. Sin ninguna otra opción, Milton se dirigió con su ex contador, William Lebkicher, quien le prestó suficiente dinero para recuperarse y ayudar a iniciar su nuevo negocio. Usando las herramientas sobrantes de su tienda de Nueva York, Milton comenzó a hacer caramelos de nuevo y salía a venderlos con una cesta de mano en las calles de Lancaster. Usando leche fresca y todos los nuevos trucos que aprendió en el camino, Milton fue capaz de crear el caramelo perfecto que los clientes amaban. Más tarde estableció el Lancaster Caramel Company, y a medida que sus ventas fueron creciendo, Milton reinvirtió todo el dinero que ganaba para alquilar un carrito y después un pequeño lugar para la producción. Aunque la tía de Hershey, Mattie, le había rechazado anteriormente para un préstamo, tuvo un cambio de opinión después de ver el pequeño progreso que había hecho Milton y pudo prestarle otros $700 para comprar mejor equipo, solo que esta vez tenía que devolverlo en 90 días. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño negocio de Hershey no iba tan bien como esperaba y estaba lejos de pagar el dinero. Mientras comenzaba a preguntarse qué debía hacer a continuación, un importador británico encontró el caramelo de Hershey y quedó realmente impresionado por el sabor único que tenía. Después de enterarse de la larga vida útil del caramelo, el británico hizo un gran pedido inmediatamente y prometió pagarle a Hershey si los dulces llegaban a Londres en buenas condiciones. El único problema ahora era que Milton ni siquiera tenía los suficientes recursos para producir los caramelos pedidos y enviarlos en primer lugar. Así que se dirigió a su banco local y aunque ya tenía la presión de un préstamo de $700, le pidió al banco otros $1,000. Inicialmente, el oficial lo rechazó, pero después de echar un vistazo a su pequeño carrito de caramelos, quedó realmente impresionado con la forma en que era capaz de crear deliciosos caramelos con recursos tan humildes. Sabiendo que el banco no le prestaría el dinero, el oficial personalmente le hizo el préstamo para él. Inmediatamente después, Hershey contrató a algunos ayudantes para completar el pedido y pudo enviar sus caramelos a la semana siguiente. Milton no escuchó nada durante los próximos días y se desesperó cada vez más. Sabía que si no recibía respuesta del importador británico, su negocio volvería a caer.
Pocos días antes de que venciera el préstamo, Hershey recibió una carta. Dentro había un cheque por 500 libras británicas, que serían casi $70,000 en la moneda actual. Milton se sintió abrumado de alegría. Finalmente, fue capaz de pagar todas sus deudas y sus preocupaciones habían terminado. A partir de ahí, las ventas de sus caramelos Hershey's Crystal A despegaron. Mientras que la mayoría de sus ventas provenían de Europa en ese entonces, lentamente comenzó a expandirse en los Estados Unidos y para 1894, la compañía de Milton ya había crecido a varias fábricas con miles de trabajadores y estaba trayendo más de $1 millón en ventas. Se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de Lancaster. Con un fuerte equipo a cargo de la producción, Milton ya se encontraba en sus 30, con más tiempo en sus manos, pero eventualmente se aburría y buscaba maneras para entretenerse. En una ocasión, visitó la Exposición Colombina en Chicago para conocer algunos de los inventos más recientes del mundo. Pero sin que él supiera, este viaje cambiaría por completo la vida de Milton. Durante su visita a la exposición, Hershey vio la demostración de una máquina de laminación de chocolate de un señor alemán llamado J. M. Lehmann. En ese momento, el chocolate era considerado un lujo que solo los ricos se podían permitir, pero la máquina del señor Lehmann demostró a todo el mundo que el chocolate podía ser producido en cantidades mayores y, por lo tanto, tenía el potencial de ser barato. Viendo una oportunidad, Hershey ofreció comprar la maquinaria de chocolate de Lehmann, a lo que Lehmann aceptó con gusto. Inmediatamente después de regresar a Lancaster, Hershey comenzó a experimentar con la fabricación de chocolate dulce, chocolate para hornear y otros productos de cacao. Y pronto se incorporó el Hershey Chocolate Company como filial de su negocio de caramelo. Usando su vieja fórmula de leche fresca como lo hizo con caramelos, Milton hizo lo mismo con los productos de su chocolate y a la gente le encantó. Durante los siguientes años, Hershey siguió añadiendo más y más variedad de dulces, hasta que finalmente tuvo más de 100 productos diferentes para ofrecer. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de cómo las ventas de chocolate se estaban esparciendo por toda Europa y quitaban parte del negocio de su caramelo. Hershey supuso que el negocio del caramelo había llegado a su punto máximo y se estaba convirtiendo rápidamente en cosa del pasado. Con eso en mente, estaba listo para tomar una de las decisiones más arriesgadas de su vida. Iba a vender su negocio de caramelo y dedicarse completamente al chocolate. En 1900, vendió su negocio a otro competidor por una suma de $1 millón e inmediatamente después ordenó la construcción de una fábrica masiva con maquinaria de alta tecnología para su nueva empresa de chocolate. A medida que la construcción de su nueva fábrica comenzaba, Hershey instruyó a algunos de sus empleados más confiables para ir a trabajar con algunos de sus competidores con la misión de poder aprender sus métodos. La mayoría de estas personas tuvieron que viajar fuera del país, ya que ninguna compañía en Estados Unidos sabía producir chocolate con leche a gran escala exitosamente. En ese entonces, se creía que solo los suizos sabían el proceso y ellos habían logrado mantenerlo en secreto. Mientras que la mayoría de sus empleados regresaron sin mucho éxito, Hershey tenía otros problemas que resolver. A principios del año 1900, la corrupción política se estaba aumentando en Lancaster y Hershey tomó la difícil decisión de alejarse de su ciudad para hacer sus negocios. Compró más de 1,200 acres de tierras vacías en Derry Church y comenzó a desarrollar una nueva ciudad desde cero para él y sus trabajadores. Pero a medida que su fábrica de 6 acres comenzó a levantarse a finales de 1903, Hershey y sus hombres todavía no sabían cómo producir y conservar a gran escala el chocolate con leche. Todos sus intentos hasta ese momento habían fracasado, pero lo que Milton no sabía era que la respuesta estaba al lado suyo todo el tiempo, en Lancaster. Hershey contrató a un hombre quien ya había trabajado anteriormente en su negocio de caramelo en Lancaster, John Schmalbach, quien en su primer intento encontró una manera de calentar y condensar la leche sin quemarla, creando un suave chocolate con leche que sabía dulce con un sutil sabor agrio. Y no solo eso, sino que su proceso de usar leche condensada en lugar de leche en polvo permitió que el chocolate se almacenara durante meses sin estropearse, lo que significaba que podría ser producido en masa y, por lo tanto, menos costoso.
Sin que John lo supiera, acababa de presentar la fórmula sobre la cual la compañía Chocolate Hershey se construyó. Aunque Milton ya había estado vendiendo sus simbólicas barras de chocolate desde el año 1900, finalmente pudo producirlas en masa a un precio más barato, 5 centavos cada una, lo que las hizo asequibles para las personas comunes y disponibles en casi todas las tiendas del país. Para 1906, la compañía Chocolate Hershey superó $1 millón en ventas y durante los próximos 2 años, Hershey presentaría otros 2 productos que se convirtieron en un gran éxito hasta el día de hoy: Hershey's Kisses y Hershey's Barra de Chocolate con Almendras. Estos 2 productos simbólicos, junto con la barra de chocolate original de Hershey, llevaron a la compañía a alturas más allá de lo que imaginaba posible Milton, haciendo millones de dólares en el camino. Su fábrica pronto se triplicó en tamaño, convirtiéndose en la fábrica más grande del mundo en ese entonces. Pero a medida que sus ventas crecían a un ritmo increíble, también lo hizo su ciudad de chocolate. La ciudad de Hershey creció para incluir casas modernas con electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, parques de atracciones y muchos otros sitios de entretenimiento, como un zoológico y un teatro al aire libre. Como Hershey y su esposa no pudieron tener hijos, también decidieron establecer The Hershey Industrial School en 1909, que se especializaba en servir a pobres niños huérfanos de 4 a 18 años. Más tarde, Milton transfirió la mayoría de sus acciones y control de la compañía a la Milton Hershey School, como se le llama hoy en día, que actualmente controla el 40% de las acciones de Hershey, convirtiéndose así en una de las escuelas privadas más ricas de los Estados Unidos. Sin embargo, mientras la compañía de Milton prosperaba, la salud de su esposa Catherine empeoró. En ese entonces, Milton ya había perdido a su padre y a su tía Mattie, justo antes de que su negocio de chocolate despegara, y se había acercado aún más a su madre y su esposa. A pesar de toda su riqueza y tener los mejores médicos a su alcance, no fueron suficiente para salvar a su esposa, y en 1915, Catherine murió de neumonía. Después de su muerte, Hershey no podía soportar quedarse en casa, por lo que decidió sumergirse en su trabajo completamente. Finalmente, decidió tomar unas vacaciones para despejar su mente y viajó hacia Cuba. Ahí se enamoró de la cultura, de la gente y la comunidad, y más tarde se enteró de la abundante tierra azucarera que poseía el país. Fue aquí donde Hershey descubrió su próximo objetivo: levantar un gran molino de azúcar en Cuba, y al hacerlo, construir un pueblo y una comunidad entera, tal como lo había hecho anteriormente en la ciudad de Hershey. Con eso en mente, Milton ordenó construir el molino de azúcar más avanzado que existía, junto con casas modernas, escuelas y clínicas de salud para sus nuevos trabajadores. Debido a esto, Hershey no solo tenía el beneficio de extraer leche fresca de sus tierras de cultivo de su ciudad, sino que también podía exportar su propia azúcar en Cuba a un precio asequible. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el azúcar se volvió muy caro y escaso, y mientras que muchas otras empresas luchaban para mantenerse en su lugar, Hershey logró sobrevivir la guerra mediante el uso de sus propios recursos e incluso hizo un contrato con el ejército de los Estados Unidos para suministrar enormes cantidades de cacao y barras de chocolate para sus soldados, ampliando la marca de Hershey en todo el mundo. Para cuando la guerra terminó, la compañía Chocolate Hershey ya superaba los $20 millones en ventas anuales. Sin embargo, poco después, Milton se enfrentaría a otra tragedia. Su querida madre Fanny falleció en 1920. Fue un periodo muy difícil para Milton, quien en ese momento se enfrentaba con fuertes competidores como nunca antes. Al ver cómo otras marcas de chocolate ganaron parte del mercado al invertir mucho en anuncios, Milton decidió continuar centrándose en la venta de solo unos pocos productos, y gracias a esto, sus ventas continuaron subiendo, hasta alcanzar los $41 millones en 1929. Hershey continuó dirigiendo la compañía hasta 1944, cuando se retiró como CEO a la edad de 87 años. Murió de neumonía un año después, en su ciudad de Hershey, Pensilvania. Después de su muerte, la compañía de Hershey continuó expandiéndose en tamaño y ventas, y se ha mantenido como uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, con una capitalización de mercado de $40.000 millones.
Gracias por quedarte hasta el final. Asegúrate de suscribirte y darle like al video. Conmigo será hasta la próxima.